tengan ustedes una buena mañana, tarde o noche, ya lo saben, dependiendo de la hora en que vean esta conversación. Soy Sebastián López y hoy me gustaría empezar citando unas líneas muy breves de una crítica cinematográfica que dice lo siguiente. Esta es una de las 20 mejores películas en la historia del cine mexicano. Quien declaró esto fue Jorge Ayala Blanco, uno de los críticos de cine más importantes en la historia de nuestro país y que ha sido profesor del invitado que tenemos en esta ocasión. Ayala Blanco en su declaración se refería a Mil nubes de paz cercan el cielo, Amor, jamás acabarás de ser amor, una de las películas que encriptan el estilo de Julián Hernández, quien nace en 1972, años después se convertiría en uno de los cineastas más interesantes en el cine mexicano contemporáneo. Sus películas de contracultura abordan diferentes temáticas como la homosexualidad, el deseo, el placer, la catarsis, temas que si bien ya han sido representados en otro tipo de cine que tiende al melodrama, Julián es único en su manera de narrar estas historias y se diferencia bien del resto. Se especializó en guión, dirección cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, por supuesto. Ha realizado varios cortometrajes de ficción, ha participado en el área de fotografía de documentales, también en distintas producciones, y en 1996 fundó la cooperativa cinematográfica Moleros, con la que ha puesto en pie varios cortometrajes, ¿no? También ha sido ganador 2 veces del premio Teddy del Festival Internacional de Cine de Berlín. En fin, un cineasta completo que tiene varios cortometrajes, largometrajes también, y que nació del cine para hacer cine. Hola Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar contigo. Finalmente, me diría Lucerito hasta que se nos hizo. Así es, sí, me alegra un montón que estés acá. Quisiera que empezáramos esta conversación transportándonos a ese Julián de la infancia que creció con grandes clásicos del cine mexicano, sobre todo de la época de oro. ¿Qué te produjeron, Julián, estas películas al momento de verlas? ¿En esos instantes representaban solo un entretenimiento para ti? Sí, en realidad las películas que recuerdo haber visto, todos los días descubro alguna nueva, ¿no? Sobre todo hay algunas plataformas en las que hay películas muy antiguas. Recuerdo, por ejemplo, hace algunos meses, durante la pandemia, que vi una película de Alejandro Galindo que se llama Divorciadas, ¿no? Que está en una plataforma Clio, creo, si alguien la puede ver por ahí, y que había visto yo de entre las películas que vi con mi mamá cuando era muy pequeño. Cuando veía esas películas, lo que ocurría es que mi mamá era una cinéfila empedernida, sobre todo del cine mexicano, y conocía mucho de la historia del cine que podía leer en las revistas, ¿no? Los romances de los actores, que si tal anduvo con tal y que después se divorció y que lo encontraron en no sé dónde, con quién acostado. Sabía ese tipo de información, ¿no? Y entonces pues era muy, muy sabroso ver la película, descubrir lo que estaba aconteciendo ahí y además tener como una información, sí, que completaba un poco como el panorama de todas esas películas, ¿no? Con el paso de los años, lo que ocurrió y lo que comprendí al recordar esos momentos con mi mamá, de lo que me di cuenta es que de alguna manera habían formado por supuesto, mi educación sentimental, le habían dado forma, pero también lo habían hecho con mi mamá. Mi mamá siempre fue una mujer que creyó mucho en el amor, que tenía unas creencias muy firmes acerca de la fidelidad y de esta suerte de cosas que veíamos en las películas, ¿no? Y eso me lo heredó, y me lo heredó en esas pláticas mañaneras que teníamos viendo las películas mexicanas en una televisión que estaba sobre el refrigerador en una cocina muy pequeña en blanco y negro. ¿Alguna o varias de estas películas que veías con tu mamá en específico, te recuerdas alguna que te sirva como referencia para saber el cómo se debe hacer o conseguir una buena historia cinematográfica? No lo tengo tan claro. Recuerdo mucho que ella uno de sus actores preferidos era Abel Salazar. Y a mí durante muchos años Abel Salazar me desagradó mucho, no sé por qué, hasta que de manera reciente, digo, unos 5 o 10 años para acá, como que lo revaloré como actor, un poco como director y mucho como un gestor de historias, ¿no? Como alguien que como productor le había dado la oportunidad a otros directores, actores de hacer películas, como el caso de Rafael Valerón. Pero recuerdo el caso de Una mujer asesinadita, por ejemplo, con Jorge Mistral y
y Gloria Marín y Abel Salazar. Recuerdo como ese tipo de películas, también porque mi mamá me contaba de los amores que había tenido Gloria Marín con Abel Salazar y después con Jorge Negrete, y que había habido una pelea, y que antes Abel Salazar se había casado con la hija del presidente Cárdenas. O sea, me contaba como toda esa historia. Y son algunas de las películas que tengo más claras. También tengo por ahí, por supuesto, Pueblerina, ¿no? Le gustaba mucho Roberto Cañedo a mi mamá. Era uno de sus actores predilectos. Y Azares para tu boda, ¿no? Recuerdo como esas tres, como con mucha claridad recuerdo Azares para tu boda, porque de alguna manera era también la historia del amor imposible de mi mamá, ¿no? De unos amores que tuvo por ahí, que no eran con mi papá, por supuesto, y que de alguna manera se reflejaban en esa película. Azares para tu boda sí es una película que yo veo aún hoy y lloro. Y la otra, porque me vienen así como a la memoria, es Ojos de Juventud, me acuerdo, ¿no? Ojos de Juventud, y con Pedro Vargas cantando pues la canción, tema, ¿no? Ojos de Juventud, puso en tu cara Dios, y la historia desgarradora de la belleza y la fealdad de este hombre. O sea, como esas películas tengo muy claras, ¿no? Y que después se convirtieron en realizadores muy importantes para mí. Por ejemplo, Emilio Gómez Muriel es alguien al que regreso con mucha frecuencia, que cada vez que descubro una nueva película de él que no conozco, disfruto mucho, ¿no? Disfruto mucho. Como cinéfilo, ¿qué te produce ver el cine, Julián? Me produce un placer infinito, la verdad. O sea, yo soy soy fundamentalmente un cinéfilo. Mis amigos y la gente que me conoce se sorprende mucho que yo diga y manifieste con mucha contundencia que yo sigo yendo al cine y disfrutándolo, ¿no? Que yo sigo emocionándome cuando se apagan las luces, y incluso me gusta ver los comerciales por largos que sean o por frívolos que sean, o aunque haya mucha publicidad, sigo emocionándome mucho, y cuando empieza la película, pues para mí es el inicio de una experiencia, podría decir, casi religiosa, ¿no? Lo disfruto mucho cuando logro no fijarme en cómo están hechas las películas, o en que quizás una actuación no me gustó tanto, o que conozco a ese actor y podría haber dado más. Cuando logro no fijarme en eso, verdaderamente considero que ha sido una experiencia redonda, ¿no? Y algo muy importante. Y además tengo una filosofía que hoy mismo en la tarde compartía con un amigo, con una amiga, con Gina Cobos, y que vi un documental que no me gustó nada, ¿no? Y ella me dijo, ay, lo siento mucho que hayas visto ese documental. Le digo, no, yo sigo creyendo aún hoy que las mejores ideas con mucha frecuencia están en las peores películas, ¿no? Entonces yo siempre saco provecho y lo disfruto mucho. No le hago el feo a nada, en realidad, salvo muy contadas películas. Podría mencionar 2 en este momento, y todo lo demás lo intento disfrutar, y lo disfruto en realidad. O sea, tengo esa capacidad como de disfrutarlo, y también, si se trata de eso, de disciplinarme y verlo como en el caso de las películas que se ven para el Ariel, por ejemplo, como de ser mucho más analista, más riguroso, fijarme en cosas específicas, ¿no? Eres un cineasta que desde muy pequeño vive del cine y actualmente también lo vive, y seguramente para toda tu vida, ¿no? Pero pasó algo muy interesante. Ahora haces el cine, incluso lo desmenuzas. ¿Siempre quisiste estudiar cine o tenías otras inquietudes, ya sean artísticas o más formales, como una carrera asegurada? Yo nunca quise estudiar cine, en realidad, no estaba en mis planes. A mí siempre me ha gustado la música, ¿no? Desde muy pequeño me gustaba y me gusta todo tipo de música. Todavía cuando, un poco antes de la pandemia, que ocurría con mucha frecuencia, mi oficina sonaba música todo el día, ¿no? Y podía ir yo de corridos de Antonio Aguilar a obras de Ramió, o a óperas completas, o a la música contemporánea más árida y más complicada, quizás, y más difícil de escuchar en una sola jornada, ¿no? Y siempre desde muy pequeño, ¿no? Desde muy pequeño quise cantar, que es algo que todavía hago de repente y que me gusta mucho, pero en algún momento sí fue para mí una posibilidad. O sea, sí me lo planteé, incluso hice unas investigaciones, tomé clases de canto durante algunos años, con la esperanza de algún día tener la oportunidad de cantar 3 papeles en específicos, que eran Otelo, Sansón, de Sansón y Dalila, por supuesto, del oratorio, y
y el otro era Peter Grimes, ¿no? Que son 3 papeles que le escuché a un cantante de ópera que a mí me gusta mucho, que se llama John Vickers, y que era para mí el ideal del cantante, y es el ideal del cantante actor, ¿no? Que no tiene una voz particular, ¿no? Un poco pastosa, un poco árida también, pero que era un actor consumado increíble, ¿no? Y que junto con María Callas son mis cantantes preferidos. Pero eso quise ser cantante durante algunos años. Hubo un momento ahí en el que me dijeron que quizás estaba un poco ya grande para empezar a estudiar esa disciplina. Hubo una confusión de mi parte al pedir informes, y estoy seguro hoy que entendieron que yo quería ser pianista, ¿no? Y los 18 años para ser pianista no es terriblemente tarde, pero es tarde, digamos. Las manos ya tienen un poco el tamaño que tendrán en la etapa madura, pero para la voz es un momento ideal, ¿no? Para la voz es el momento perfecto, el momento en los hombres en que está cambiando el registro y bla, bla. Hubiera sido un momento muy afortunado para empezar a estudiar música. Pero también creo, pasados los años, que lo hubiera disfrutado mucho sin duda, pero no hubiera sido de esas voces que cantan los papeles protagónicos. Hubiera estado en el coro quizás, o podría haber sido un buen secundario, un tenor por ahí que de pronto puede suplir, ¿no? En un caso extremo, pero no hubiera sido de los cantantes protagonistas. Y eso quizás hubiera sido un poco más rudo. Y entonces llegué al cine porque había ido en el tercer año del CCH. Mi maestro de estética me mandó a hacer una investigación sobre Felipe Casals, sobre su trilogía Canoa, Las Poquianchis y la otra que ya se me olvidó cómo se llama. ¿Cuál es? Canoa, Las Poquianchis y el Lapando. Y el Apano, ¿no? Y entonces me mandó a hacer esa investigación y caí de rebote en el CUEC cuando estaba en la Colonia del Valle. Entonces, cuando me dijeron que ya estaba grande para la escuela de música, dije, ¿qué es lo que más me gusta en el mundo después de la música? Y dije, pues me gusta el cine. Y así fue como llegué a estudiar cine. Incluso esta influencia musical, antes de que decidiste estudiar cine, se nota mucho en tus películas, ¿no? Y cabe mi siguiente pregunta: ¿qué te produce hacer el cine, Julián? ¿Qué me produce? A mí, ¿qué me produce? A estas alturas de mi vida, ¿no? Que ya estoy acercándome al medio siglo, pues es lo único que sé hacer, es lo único que aprendí a hacer, por un lado, ¿no? Y por el otro, me gusta mucho, me gusta mucho estar en el set, ¿no? Me interesa mucho contar películas, contar historias, ¿no? Historias que me interesan, que en un principio eran historias que necesitaba de alguna manera contarme a mí mismo, ¿no? Que hablaban de mí y que yo creía que era importante que estuvieran ahí para otros como yo, ¿no? En el caso de las películas sobre diversidad sexual, con personajes homosexuales. Y después pensé que había muchos otros temas que me interesaban cuando llegué a algún momento en que dije, tengo una suerte de dominio sobre el oficio, ¿no? Sobre la gramática, y puedo contar otras historias, y fue donde hubo un cambio que seguramente hablaremos de él después. Pero lo que me produce es un inmenso placer, ¿no? El otro día le comentaba a Roberto, ¿no? Que escribió un libro sobre Elsa Aguirre que presentó en el Festival de Guadalajara, y me decía, estoy muy nervioso, porque seguramente no va a ir nadie, la pandemia, la presentación. Y yo le dije, pues finalmente que vaya o no la gente ya no es tan importante, ¿no? En el caso del libro, por supuesto, porque así le interesaba dar la historia de esta mujer, que para ti está, ¿no? Y esta serie de cosas, ¿no? Y eso es para mí también un poco las películas. Me gusta mucho la creación de los equipos que se dan en el cine. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener un equipo de trabajo ya durante muchos años. Me gusta mucho esta relación, me gusta mucho la colaboración con otros artistas, ¿no? Para juntos llevar una historia a buen término. Me produce un placer infinito, ¿no? Si eso además, cuando llega a las pantallas, que es un largo periplo, muy doloroso, muy solitario después del rodaje, tiene como considerar muy feliz. Pero soy feliz, me produce mucho placer, me produce mucho desafío, ¿no? Una emoción tremenda y una sensación
creo que lo han dicho muchos, ¿no? Y yo a quien se lo escuché, creo, es a Arturo Ripstein, que dice que hacer una película siempre es como ir solito, ir uno por voluntad propia a colocarse en el extremo de un precipicio, ¿no? Llegas al precipicio y estando ahí dices, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Porque podría estar en otro lugar mucho más tranquilo, pero algo me llevó a estar en este momento culminante al borde de la caída, de la desesperación, solo, ¿no? Son muchas emociones, ¿no? Pero a mí me produce un infinito placer hacer películas. En tus películas he notado... Mucha felicidad. Creo que es el momento y creo que lo conmigo. En tus películas he notado un estilo autobiográfico. Más que estilo, podría decir que tus largometrajes son autobiográficos en sí. ¿Consideras que esto es cierto? Y si sí, ¿por qué esta necesidad tuya de contar historias muy íntimas? Me parece que sin duda tienen que tener algo que se relacione muy estrechamente contigo. En el caso de mis primeras películas, sí son 3 películas que hablan de momentos importantes para mí, por supuesto ficcionados, ¿no? No es que por ahí haya un personaje que se pueda llamar Julián y pueda de alguna manera ser reconocido por otros, ¿no? Yo creo que la personalidad del director está un poco como en cada uno de sus personajes, ¿no? Pero sin duda creo que en particular en esas 3 películas primeras, sí creo que podría decir que hay muchos elementos autobiográficos, pero también los hay en las otras, ¿no? Los hay en Rencor Tatuado, que es una película de mujeres, y los hay también en La diosa del asfalto, sin duda, ¿no? Y quizás más claramente, por ejemplo, yo creo que mi personalidad, mi yo más íntimo está reflejado en Ramira de todos los de mis películas anteriores. Y creo que hay elementos que uno va dejando en una y otra película. Si tuviera que decir si hay un bloque de películas que sí hablan por muchas razones de mi personalidad o de cómo soy yo, sí son esas 3 primeras, ¿no? Por el hecho de que los personajes son personajes homosexuales, porque tienen un objetivo muy claro de ir en pos del amor y de la felicidad, también soy yo, y las otras son películas que ya tienen una finalidad más específico, como de probar otras cosas, ¿no? Como de probar, de sumirme y de tratar de conocer un género cinematográfico en particular con el thriller en Rencor Tatuado, o del cine popular con La diosa del asfalto, o lo que hago también en los cortometrajes, ¿no? También como experimentar, ¿sí? Y justamente él le reconoció por hacer películas donde la homosexualidad y la liberación son otro personaje, incluso más en tus narrativas, ¿no? A lo largo de los años se ha visto una polémica por tocar ese tipo de temas. Recientemente recuerdo haberlo visto en El Valle de los 41 de David Pablos. Cabe mi pregunta, ¿piensas que México tiene un problema en aceptar este tipo de obras cinematográficas y por ello el rechazo a este cine? Yo creo que las cosas han cambiado muchísimo en los últimos 15 años, ¿no? Y creo que paradójicamente cambiaron más en los sexenios panistas, para bien, ¿no? Sí, sin duda, es muy chistoso que yo pueda decir esto aquí, pero bueno, es la realidad. Entre nosotros, entre los que nos dedicamos a hacer películas, bromeábamos sobre ese periodo, sobre esos 12 años, y decíamos y pensábamos que habíamos podido hacer todas las películas que hicimos y abordar los temas que abordamos en esos 2 sexenios, porque los que estaban al cargo de las instituciones no tenían idea de qué estaba sucediendo, de cómo controlar las cosas o de qué sucedía ahí, ¿no? Qué sucedía en el cine, en la industria cinematográfica y en el arte en general, y que por eso pudimos hacer esas películas. Pero creo que todo ha sido, por supuesto, unos cambios generados por la sociedad misma, ¿no? Creo que las cosas han cambiado mucho desde que Roberto y yo hicimos nuestros primeros cortos en los años 90, ¿no? Él con Actos Impuros y yo con Largas Noches de Insomnio y con Por Encima del Abismo, en la escuela, el CUEC en particular siempre fue una escuela muy, no diré permisiva ni nada, sino muy abierta, ¿no? Tampoco es que fuera tolerante, porque detesto esa palabra de la tolerancia, sino que uno tenía libertad de abordar las películas y los temas que uno quisiera, con unas ciertas restricciones de tipo académico que tenía que ver con la gramática, ¿no?
Los problemas vinieron después cuando salimos y cuando intentamos hacer las primeras, yo, Mil Nubes de Paz y Roberto su corto David, ¿no? Que ahora sería impensable, por supuesto. Filmar David en estos años ya no se podría, sencillamente porque es un chico de secundaria con un hombre mayor, jamás impensable, ¿no? Pero yo creo que sigue habiendo un asunto como de mojigatería, ¿no? Y que se ha recrudecido en los últimos años. Hace muy poco intentaba, pues bueno, estoy intentando hacer un corto que se acerca a Bramadero, que no sé si conozcas. Bramadero es un corto porno que hice hace algunos años. Un corto porno es un decir, tiene una secuencia de sexo, pero es un corto en el que los personajes tienen un intercambio físico muy, cercanía física todo el tiempo, ¿no? Se tocan, hay desnudos integrales, desnudos frontales, y quería hacerlo un poco como desafío, ¿no? Para mí mismo y un poco para lo que estamos viendo y para lo que estamos viendo en las pantallas y para lo que estamos viendo que ocurre tanto con los actores como con los directores, ¿no? Que hay una suerte de autocensura. Intenté hacer este corto. Y entonces hay desnudos, ¿no? Ahí los personajes se tocan, se besan, se acarician, hay mucha cercanía. Y me ha sido tremendamente difícil lograr conseguir quién quiera hacer esas películas, ¿no? Porque ahora hay alrededor de la desnudez, con todo este asunto del abuso y de muchas cosas que hay alrededor, creo que más que haber un tema en contra de un tema particular como la homosexualidad en la actualidad, hay una suerte como de autocensura alrededor del cuerpo, de intercambio amoroso, de la desnudez, de muchas cosas, ¿no? Una época como todo aquello de lo que abjuraba Pasolini, ¿no? O sea, ya se ha perdido la inocencia, ahora todo está lleno como de seguramente quiere explotar mi cuerpo, porque me quiere quitar la camisa, ¿no? Porque que me paguen más porque yo enseñe las piernas, o sea, una cosa muy retorcida, ¿no? En la actualidad hay eso. Y sin duda, pues sigue habiendo, hoy en la tarde precisamente vi un documental sobre un luchador de grecorromana, de artes marciales mixtas, ¿no? Lo vi en el Docs, que huye de Chechenia y que está buscando refugio en Bélgica, ¿no? Y yo decía, bueno, esa realidad así de alguien que tenga que huir de una ciudad que no respete sus derechos de mí, por ejemplo, pero no quiere decir que no exista, ¿no? Yo creo que existen muchas cosas alrededor y mucha homofobia, seguimos siendo el país con más asesinatos de personas trans, ¿no? En Latinoamérica y quizás en el mundo uno de los primeros lugares. Sigue habiendo mucha intolerancia al respecto, mucha falta de libertad. Yo creo que eso es más grave que si a alguien le gusta o dice que fea mi película y que feo que haya lesbianas o homosexuales en las películas mexicanas, ¿no? En el Twitter. Sí, y justo algo distinguido de tus personajes es que no están estereotipados, no cumplen con cierta vestimenta o actitud, no hay una diferencia como en otras películas que llegan a ser tan cómicas por su manera fatal de abordar las diferentes comunidades. ¿Cómo concibes a tus personajes y de dónde partes para abordar sus historias y crearlos en sí? Ya, bueno, pues es curioso eso que me dices porque yo así lo consideraba, yo consideraba que había de alguna manera, digo, cada quien tiene una visión acerca del mundo y la manifiesta en el caso de los directores a través de sus películas, ¿no? Y yo pensaba que siempre había sido como alguien que se interesaba por hablar de diversidad en muchos aspectos dentro de sus películas, no solo la sexual, sino de la fisonomía de los actores, el color de piel, las clases sociales, y eso ocurría en mis películas, en particular de un corto que hice sobre el VIH, que se llama El día comenzó ayer, y que alguien decía, estamos hartos de que Julián haga sus películas con esos personajes que tienen las pieles broncíneas y que tienen cuerpos trabajados y yo decía, tienes razón Fassbinder, y uno lo único que puede hacer es quedar mal con absolutamente todos, ¿no? Por más que intentes hacer las cosas bien, siempre quedas mal con alguien, ¿no? Los personajes en mis películas pues son un poco el reflejo de lo que veo y de lo que vivo, ¿no? Pues no sé,
siempre he querido ser muy auténtico, ¿no? Salvo en el caso particular de por ejemplo, La Diosa, que se trataba de una estilización de la realidad de los 80, o Rencor Tatuado, que es un thriller, ¿no? Y que ya en sí mismo se trata de una estilización de la realidad. Pero bueno, las películas anteriores todas sí son como personajes que yo en algún momento pude haber visto, pude haber conocido o haberme cruzado con ellos en la calle. O sea, están como no son retratos fieles porque eso no existe, no son documentales, pues, pero sí están como basados en la realidad, ¿no? En una realidad más que a mí me interesa. Quiera ver en las películas como una diversidad mayor y ver que también hay homosexuales que tienen sobrepeso y homosexuales que no son guapos, pues, pero, pero bueno, tampoco se puede dejar satisfechos a todos, ¿no? Como decía antes, no puedes, si lo único que puedes hacer con seguridad es quedar mal con alguien, pues, ¿no? Con lo que haces, por más que intentes hacerlo bien, ¿no? ¿Tienes tienes como objetivo que estos personajes conecten con la audiencia? Por supuesto, sí, yo creo que uno no hace películas, como nos decían en la escuela, ustedes quieren hacer sus películas para verlas con sus amigos, cuando investigabas o cuando tratabas de probar algo que se salía de las reglas que te decía tu maestro de realización, ¿no? Te tachaban inmediato de que solo querías ver tus películas con tus amigos. Yo creo que eso es una tontería, cualquiera que lo diga, ¿no? Porque el director o crítico o espectador, porque uno lo que quiere es compartir con el otro, ¿no? Yo hago películas y yo sería el más feliz si todos aquellos que las pueden ver o que pueden acceder a ellas, pues les gustaran, ¿no? Y intento encontrar, como diría Tarkovsky en su famosísimo libro, un alma afín, ¿no? Con quien compartir pues lo que yo siento, las angustias, mis soledades, mis deseos de encontrar algo, mis deseos de ser cantante o cosas por el estilo. O sea, sí, yo hago películas para eso, ¿no? Para encontrar allá del otro lado, aunque sea una persona a la que le guste y le resulte importante lo que tú haces, ¿no? Sí, lo otro me parece, muchos de mis colegas lo han dicho así como yo no hago películas para que les gusten a todos. Yo creo que en el fondo sí las hacemos para eso, pero también es una barrera, un poco una defensa ante la respuesta que a veces se da de que todos desprecian tu obra, ¿no? O que dicen que no sirve para nada y que deberías retirar. Pues digo, es natural que uno se defienda ante eso y diga muchas barbaridades a veces, ¿no? ¿Y cómo ha sido esta relación que has tenido con tus actores y actrices que representan estos personajes, güey? Ha sido muy sencillo. He tenido la fortuna de encontrarme con actores que siempre han entendido lo que yo he querido hacer. La relación con los actores es siempre nueva, ¿no? Yo siempre confieso que yo tengo mucho temor del momento en el que tengo que encontrarme con los actores, ¿no? Me gusta mucho trabajar con ellos, pero siempre tengo mucho miedo y siempre intento retrasar el momento de ese primer encuentro. Si es en el rodaje, hago cosas como ensayo más o con la cámara o digo, cambien esa luz o cámbiale por ahí para retrasar ese momento porque me parece muy importante y me da miedo siempre, ¿no? Nunca sabes cómo va a resultar, pese a que hayas escogido a un actor mediante un casting o porque lo conozcas del teatro, es difícil siempre. Pero yo he tenido la fortuna de toparme con actores muy dispuestos, ¿no? Algunos de ellos, pasados los años, reniegan de haber trabajado conmigo, lo cual pues siempre le duele a uno o me sacan de sus currículums, ¿no? Son cosas que ocurren, pero he tenido la fortuna de que en el momento en que estuvieron en mis películas o trabajaron conmigo fueron muy generosos con su trabajo, ¿no? Y siempre estuvieron dispuestos a que yo intentara y desarrollara de alguna manera, no diré que una técnica, pero sí un método de trabajo que tengo con los actores, ¿no? Y que tiene que ver con concebir al cine como una relación sexual, ¿no? Como una relación sexual erótica, amorosa, que se establece fundamentalmente entre la cámara y los actores, ¿no? O sea, sí, la gente de pronto dice, ¿por qué las películas de Julián se mueven todo el tiempo? ¿No? Y yo pienso
que en el caso de mis películas en particular, de algunas, por supuesto. O sea, la relación entre el movimiento de la cámara y el movimiento del actor dentro del cuadro, junto con la escenografía, con la locación, con lo que haya detrás, el vestuario, el maquillaje, pues lo que crea es una suerte como de coreografía, ¿no? Que le permite a ellos construir su personaje a través de la respiración, por supuesto, y además construir un ritmo al interior del plano que finalmente va a ser el ritmo de la película. Vale, más o menos, ¿no? Pero he tenido la fortuna de encontrarme con actores, muy buenos actores, ¿no? En distintas etapas de formación, que es algo que también digo y reconozco con frecuencia. He trabajado con actores que están en la escuela de teatro, en la escuela estudiando, con actores recién egresados, con actores ya con una trayectoria importante, o con actores que han dejado de trabajar hace algún tiempo y que regresan para estar conmigo en mis películas. Y entonces es como muy interesante, como esa relación, ¿no? Lo que, como mencionaba, además siempre es distinto, ¿no? Uno tiene que aprender con cada nueva película, con cada nuevo proyecto, a encontrar la manera como trabajar con cada uno de los actores. Es muy interesante, quizás es de las partes, junto con la decisión del emplazamiento y del movimiento de la cámara, es lo más importante y lo más trascendente que ocurre durante el rodaje, creo. Pero he sido muy afortunado, sigo aprendiendo, y sigo aprendiendo. Mi última experiencia con Mabel y con Jimena y con él y con las protagonistas de La Diosa del Asfalto fue muy rica, porque tenía, por un lado, las actrices un poco que estaban debutando en el cine, junto con Abel, que también era su primera película, pero que tiene una experiencia ya vasta en la televisión, en la producción audiovisual, ¿no? Entonces era muy interesante como esas dos formaciones, ¿no? Como amalgamar esas dos formaciones para lograr que todo fuera un conjunto armónico. Espero haberlo logrado en algún nivel, ¿no? Justamente también haces mucha referencia al Indio Fernández, que es conocido por hacer películas de amor entre hombre y mujer. En tu caso lo haces de hombre con hombre o mujer con mujer, justamente como vimos en La Diosa del Asfalto. ¿Qué te interesa retratar en las diferentes relaciones de personas en el amor en tus películas, por supuesto? Ya, bueno, sí, el caso de Emilio Fernández en mis películas es muy claro, sobre todo en las tres primeras, ¿no? La mayoría de las películas de Hernández, que a mí más de los amores truncos, las pasiones amorosas así desbordadas, que llega hasta una cita de amor, tiene que ver con que yo considero que los personajes, y podemos llamarlos así, en esas películas del Indio, más que ser la chica rica de la hacienda o el pobre revolucionario que se enamora de la prostituta, son como fuerzas de la naturaleza, ¿no? Son como potencias que se enfrentan y que entran en colisión, ¿no? Como fuerzas de la naturaleza. Y así, en ese sentido, es que considero que el Indio Fernández está presente, sobre todo en mis películas primeras, en las de los hombres, protagonizadas por hombres, Mil Nubes, El Cielo y Rabioso Sol, ¿no? Yo Soy la Felicidad es una película de transición en la que estuvieron, que hay muchas cosas ahí detrás de esa película. Pero sobre todo en esas primeras está presente el Indio Fernández en este sentido, en que yo creo que ahí, más que personajes, más que ser Gerardo y Jonás y sus conflictos, son como la tierra que entra en colisión con el sol y entonces dan pues producen un poco un caos en el mundo y entonces se resuelve de cierta manera, ¿no? Así es como vi esas tres primeras. Donde es más claro, por supuesto, es en Rabioso, en donde ya uno es el sol y otro es el viento y otro es el fuego y además hay una diosa, o sea, eso sí ya es la claridad total para quien quiera verlo, ¿no? Y en el caso de las otras películas, pues estaba investigando ya otras cosas y estaba yo entrando en otro lugar. Pero lo que sí quise siempre, ¿no? Con los personajes de mis películas, con las relaciones amorosas que se planteaban en ellas, tiene que ver con el hecho de que para mí no había distinción, ¿no? En ese momento particular, sobre todo de las tres primeras. Ahora he pensado otras cosas y pienso otras cosas, finalmente tengo ya mucha más edad, pero en ese momento creo que las películas también respondían a un momento, ¿no?, de nuestra sociedad en la que había que decir, nosotros somos estos,
nos relacionamos de tal manera y esta es la forma como queremos vivir nuestra vida, ¿no? En el caso de las tres primeras de los personajes homosexuales. Ahora yo ya, por ejemplo, en lo personal no creo en este asunto de un poco de reemplazar las relaciones heterosexuales, ¿no? O de heterosexualizar la homosexualidad. O sea, yo estoy en contra de eso, yo sigo creyendo que hay otras formas en que podemos relacionarnos los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, o las parejas que tienen otras opciones, otras elecciones sexuales que son de 3, de 5, de más personas, como sea, ¿no? Con la actualidad. Y que no tendríamos por qué recurrir a ideas, sí, como las de nuestros padres, como en este caso la de mi mamá, de la fidelidad eterna y de un solo matrimonio y bla, bla. Pero bueno, creo que sí, que en concreto esas tres primeras películas hablaban de una manera de relacionarse de los hombres en cierto momento de nuestra sociedad, ¿no? Porque hay que verlas ahí como son, ¿no? Sí, mucha pasión, mucho erotismo, mucho sexo y mucha libertad, ¿no? Y pero en su época. Y ya las otras, pues ya hablan acerca de personajes con el personaje trans de Rencor tatuado, por ejemplo, ¿no? Ya también como de otras posibilidades de una mujer que está construyéndose a sí misma, ¿no? Ahí habla como de identidad, de cómo ser, de cómo Marta logra ser quizás el personaje femenino con más características de una mujer que incluso las mujeres, ¿no? Las mujeres biológicas, como dice Malú al respecto de esta película. Eso más o menos ha sido como mi interés en estas películas, ¿no? Y es curioso porque otro de tus notorios es que estos personajes tienen relaciones muy caóticas, no es más la felicidad o la esperanza de vivir el amor que sueñan siempre terminan con obstáculos que se les impide y por ellos tus finales dejan vacíos o encuentros emocionales. Esto tiene que ver en cómo percibes el sentimiento del amor y las diferentes etapas que aborda a la hora de hacer un vínculo afectivo. Sin duda, ¿eh? Qué bien lo dijiste, te voy a copiar, me lo voy a aprender después. Sí, creo que es eso, ¿no? Y yo creo que como en todo la literatura amorosa, ¿no? Siempre es como más interesante el camino que lleva a la felicidad o al amor que el amor mismo, ¿no? Que puede ser muy breve, que generalmente es muy breve, y por eso mis películas siempre se acaban en ese momento, ¿no? En el momento en el que se destruye o en el que hay una posibilidad de que, como en Rabioso Sol, de que se convierta en una cosa más allá de los tiempos, ¿no? Pero casi siempre es como el camino hacia, ¿no? Y los personajes nunca verdaderamente viven, ¿cierto? Sí, nunca lo consuman, o sea, sí, aparte yo creo que en el cine mismo y en la literatura y en el arte, el amor y la felicidad siempre es aburrido, o sea, lo importante es lo otro, ¿no? El camino que te lleva a eso, sí, sí, sí. Sí, justo. Y en tus películas, ¿por qué ese interés de filmar en diferentes partes de la Ciudad de México? ¿Consideras que eso hace que las mismas, más que ser locales, terminan por ser universales? ¿Crees en este concepto de universalidad? Sin duda, no me lo planteé así, no me planteé nunca hacer ni historias universales ni nada, sí, ¿no? Lo que sucedía en el momento en que empezamos a hacer películas que son en los años 90, ¿no? Lo que sí ocurría es que, bueno, había muy pocas películas, ¿no? Y el cine como que de alguna manera retrataba la ciudad, había ocurrido en los 70s con Bojorquez, con Hermosillo, y había de alguna manera desaparecido de las películas que se producían en los 80s y en los 90s, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer películas dijimos, nos gusta, yo en lo particular dije, me gusta mucho Bojorquez y la zona que retrata, que es la Narvarte, la del Valle, o Jaime Humberto, o Juan Manuel Torres, por supuesto, con la Juárez y con todas estas zonas. Y decía, pero yo también he vivido en otra ciudad, ¿no? Y es la que está, por ejemplo, en Mil Nubes. Entonces lo que me interesaba, sí, era llevar al cine una ciudad que yo consideraba que no había sido retratada en el cine reciente, ¿no? Y que en el cine reciente me refiero al de los 70s me gustaba, y que en el de los 80s y 90s había desaparecido, y que ni siquiera existía, o existía así como allá viven, como qué terror, ¿no? Por allá viven los maleantes y esas cosas, y que para mí era importante traerlo, si tenía la posibilidad de hacer películas, recorrer esos lugares que para mí de alguna manera eran importantes, como era el Metro Oceanía, Ciudad Azteca, como todos esos lugares que están en Mil Nubes, y después la ciudad universitaria,
o la zona rosa en El cielo dividido, o los otros lugares ya más diversos que están en Rabioso Sol, ¿no? Sí, para mí era importante, hay por supuesto como cosas muy claras que yo quiero abordar en cada nueva película que hago, ¿no? Y en este caso, la ciudad siempre ha sido como algo muy importante para mí, como de alguna manera sí llevar al cine esas zonas en las que nos desenvolvemos, ¿no? Nosotros como personajes, incluso cuando no estamos frente a la cámara o haciendo películas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Consideras que tu cine tiene valores estéticos? O sea, como autor cinematográfico, ¿te catalogas como esteticista? No, yo creo que no. Recientemente he estado viendo otras películas de las que pienso eso precisamente, ¿no? Que pienso que habrían estado muy bien si pudieran haberse sacudido un poco el peso esteticista del insecto en primer plano con el fuera de foco alrededor y con los colores así palpitando, ¿no? Y que pienso que le estorban un poco a la historia. Yo lo que he intentado siempre, por eso es para mí tan importante el momento de decidir el movimiento de la cámara, el emplazamiento, el tamaño del cuadro, siempre he intentado encontrar una nueva forma de ver para cada película, ¿no? Y siempre intento hacerlo en el sentido en el que va la película, ¿no? En el caso, por ejemplo, de El cielo dividido, que eran momentos posteriores al que los personajes han hablado, han tenido una discusión, pensé en el plano secuencia, por ejemplo, ¿no? El plano secuencia el cielo dividido está construido principalmente a través de planos secuencias. Y planos secuencias en diversos momentos que tienen que ver muchos con el erotismo, con encuentros sexuales, pero con otros en los que los personajes deambulan sobre todo, ¿no? Para mí era importante ese recurso cinematográfico y no considero que haya como un propósito esteticista ni ahí ni en Rabioso quizás, ¿no? De pronto el blanco y negro, yo filmo mucho en blanco y negro, en general hago una película en color y luego regreso al blanco y negro, pero porque me gusta mucho, porque me parece que dominar el blanco y negro, controlarlo, poder crear como una atmósfera manejando los tonos de grises, de alguna manera te ofrece mayores posibilidades cuando regresas con el color, pero eso es una cosa que yo considero, ¿no? Por eso siempre regreso al blanco y negro. Si veo que me salió bien, digo, ahora ya puedo hacer otra en color, ¿no? Que es lo que ha ocurrido con frecuencia. Pero no considero que tenga esos afanes esteticistas, ¿no? De hecho, a veces sin llegar a esa idea, a ese rumor que corre por ahí de Buñuel moviéndole la cámara a Gabriel Figueroa porque el cuadro estaba muy bonito, sí, en efecto, a veces, porque creo que además la composición puede ser muy variada, ¿no? No tiene que ver con la zona áurea y con esa serie de cosas. Gente que de pronto en el Twitter lo vemos con mucha frecuencia, que dicen, es que mira cómo, y ponen el símbolo del caracol y esta serie de cosas, y es la composición perfecta. Yo creo que la armonía está en la naturaleza y simplemente hay que tener como una capacidad como de retratarlo y que sea agradable a la vista, ¿no? Eso sí lo sé. Además, tengo la fortuna de trabajar con un fotógrafo que tiene una educación visual increíble, que es Alejandro Cantú, y que eso me ha ayudado muchísimo también para lograr que las películas se vean como se ven. En tus planos hay inicio, hay desarrollo, hay clímax y por supuesto un desenlace. Me interesa saber cómo creas estas arquitecturas en tus ambientes. Pues eso tiene que ver en el momento, eso me quedó claro, bueno, cuando yo tengo una profesión alternativa, ¿no? Que es la de editor. Yo edito además, ¿no? O sea, cuando no dirijo, cuando no tengo oportunidad de dirigir, pues edito. Y edito documentales a veces que además te exige como una disciplina distinta a la de la ficción, que de alguna manera trabajas con materiales que están reflexionados, ¿no? En términos del emplazamiento, el plano, la composición. Y eso me ha permitido, de alguna manera, yo como realizador, siempre intentar por breve que sea el plano, en la edición, por supuesto, lo que uno hace no es subir pedacitos de tiempo, que es algo que ocurre con mucha frecuencia. Los editores cortan cachitos, sobre todo cuando filmas con muchas cámaras sin ton ni son, ¿no? Lo que hacen los editores es rescatar pedazos para que
para que más o menos ahí se vea todo, ¿no? Se vean todos los actores, se vean todas las reacciones, y entonces construyes una secuencia que puede durar 1 minuto en pantalla, pero que es pesadísimo porque está lleno de fragmentos sin tiempo, ¿no? O pegoteo de tiempo. Entonces yo lo que hago es construir el tiempo dentro de cada plano, por breve que sea. Y entonces intento hacerlo así, con un inicio, un desarrollo, un clímax y un final, aunque dure 10 segundos el plano, ¿no? Y eso lo que hace es que tú vayas sumando fragmentos de tiempo. Y eso le da un ritmo a las películas, que es un ritmo intrínseco, ¿no? A la narrativa, y que no es un ritmo exterior, como el que ocurre con mucha frecuencia con los comerciales y con estas películas que tú dices, híjole, dura 80 minutos y la sentí como de 2 horas y media, ¿no? Y en cambio puedes ver películas de estas que duran 10 horas, bueno, 10 horas no, 3, ¿no? 3 horas y 20, y no te parecen tan pesadas como una que es mucho más breve. Y entonces es como llegué a esa manera como de construir los planos, ¿no? Más allá del plano secuencia que te permite esta construcción, por supuesto, como del inicio del desarrollo junto con el movimiento de cámara y toda esa serie de cosas. Así lo construyo, más o menos, así construyo cada uno de mis planos, por pequeños o largos que sean, ¿no? Entraste a También estudiar... eso me permite... No, perdón, sí que sí. No, que decía que también eso me había permitido trabajar con los actores un poco y darles la oportunidad de la construcción de sus personajes, de las emociones de sus personajes con más control, digamos, con más conciencia de cómo lo están haciendo, sin decirle, ahora voy a filmar un cachito de tus ojos y tus manos y de esta serie de cosas, ¿no? Cuando entras a estudiar cine, ¿qué autores cinematográficos estudiabas y qué autores marcaron más a profundidad tus cortos y largometrajes? Por ejemplo, se me ocurre Pier Paolo Pasolini, que ya lo has mencionado, pues en muchas secuencias que haces alrededor de tu obra se inspiran de su cine de poesía, ¿no? Donde la cámara se centra en un plano de detalle, donde los ojos revelan el sentir del personaje en ese momento, ¿no? Ya, sí. Esto es siempre es complicado, ¿no? Porque dices, ¿a quién mencionaré para verme mejor? Pero la realidad es que tengo muy claro en esos primeros años quién fue importante para mí como en la construcción de las películas, ¿no? Y son tres personas. Fassbinder, Pasolini y Ayala Blanco. Y todos dirán, Ayala Blanco, ¿por qué? Porque era muy curioso por la manera como tiene Ayala Blanco de escribir sus críticas, ¿no? Yo leía mucho a Ayala Blanco, estando ya en el CUEC, ¿no? He de confesar que lo había leído un poco antes de entrar a la escuela, pero no era como aquellos que decían, Ayala Blanco, y lo he leído desde que era pequeñito, ¿no? Yo lo leí muy poco tiempo antes de entrar a la escuela y sobre todo en mi relación con él en el CUEC. Entonces lo que hacía yo era leer, lo que hice durante mucho tiempo por mero interés, fue leer mucho de sus 3 primeros libros y de uno que se llamaba Falaces Fenómenos Fílmicos. Recuerdo un libro verde ahí que tenía, ya no me acuerdo sí me acuerdo del fotograma, pero no sé de qué película era. Pero bueno, yo leía esas críticas y allá la describía con mucha precisión ciertos momentos en términos cinematográficos, de gramática cinematográfica de lo que ocurría en esa película. Y yo decía, ¿cómo será eso? ¿No? Y entonces lo que hacía yo era llevarlo a hacer mis ejercicios sin haber visto la película que describía Ayala, pero yo lo que intentaba era reproducir o como entender cómo sería el plano que él describía en esa crítica y hacerlo yo en mis películas. Así hice, por ejemplo, el espacio en off, por ejemplo, que para mí es tan importante y que tengo ahí un corto que se llama Arrugato Lamentoso, que es todo sobre el espacio, sobre el manejo del espacio en off, fue a raíz de haber leído la crítica de Ayala Blanco de Tras el Horizonte de Emil Valdés, ¿no? Yo había visto Tras el Horizonte en la escuela, pero pues había pasado como una película que ves en la escuela un poco con el ego que tienes ahí, que medio menosprecias y no ves con claridad. Y solo cuando leí la crítica de Ayala Blanco entendí muchas cosas del espacio fuera de campo y lo hice en ese corto, ¿no? Y el otro es la literatura de Pasolini, ¿no? La literatura de Pasolini también me influyó mucho como en las historias que conté en la escuela, y la otra es la forma como filmaba Fassbinder. Son esas tres que podría mencionar con claridad que estudié deliberadamente en la escuela. Y por otro lado, pues tenía yo muchas referencias en mucho cine que me gustaba, el de Valentín Trujillo en particular, ¿no?
como espectador antes de llegar a la escuela, el de Emilio Fernández, Gabaldón, que no había estudiado como me dediqué a estudiar desde hace 10 años para acá, Chano Urueta, por ejemplo, también, que es alguien que me gusta mucho y que también regresó después de muchos años, porque tuve una suerte de vergüenza por el cine mexicano que me gustaba durante una década, casi dos, hasta que dije, ¿por qué me da pena? Y lo volví a valorar. Y varios, ¿no? Pero en la escuela, en particular, en esas películas que hice en la escuela, hasta Mil Nubes de Paz, más o menos, están ellos. Y un libro, ¿no? A esas tres personas, Ayala Blanco, Pasolini y Fassbinder, se añadiría un libro que leí, aquel libro famosísimo de Paul Schrader sobre ¿cómo le? Bueno, que es sobre Bresson, Dreyer y Osu. ¿Cómo se llama ese? El cine, ¿qué? Trascendental, ¿será que se llama? Sí, el cine trascendental. Sí, sí, Trascendental Film, algo así, no me acuerdo. Pero que tiene que ver sobre esos tres, ¿no? Y que habla como del estilo despojado de Bresson, de Osu y de Dreyer, que son quizás después de esos tres, los siguientes tres realizadores en los que me enfoqué durante muchos años, ¿no? Durante muchos años. Por ejemplo, Roberto Fiesco ha sido un compañero vital en tu carrera desde el principio que se conocieron. ¿Ya ustedes compartían pensamientos cinematográficos idénticos y crees que eso tuvo que ver, aparte de la amistad y el compañerismo, por supuesto, entablar una conexión en el proceso de producción y realización de cada una de las obras que han trabajado en conjunto? Lo que teníamos desde las primeras veces que nos vimos en el CUEC, él es una generación posterior a la mía, ¿no? Lo que teníamos era un profundo amor por el cine mexicano, eso sí, y podíamos hablar de películas que los dos habíamos visto, cosa que no podíamos hacer con nadie de nuestras generaciones, ¿no? Quizás él con Alan Cotton, sí, que había visto más que cualquiera otro en su generación, y yo en mi generación no, ahí sí estaba un poco huérfano, porque era una generación rara, la mía, ¿no? Que no habían visto mucho cine mexicano, que estaban interesados en otras cinematografías y que no tenían mucho interés por lo menos por la historia del cine mexicano. Entonces con Roberto lo que sí tenía era esta conexión, ¿no? Que podíamos hablar de esta película y de actores y que conocíamos, como te conté antes, pues él con su papá, que también un poco como mi mamá, el equivalente de mi madre en el caso de Roberto de su papá, que le contaba también historias de los actores y de toda esta serie de cosas. Entonces compartíamos eso. Y después que nos interesaba hablar de jóvenes en aquel momento, ¿no? De hablar de estos asuntos como de la sexualidad, del despertar y estas cosas. Y eso fue lo que nos unió a lo largo de los años que estuvimos en el CUEC. De pronto yo necesité un productor, ¿no? Así, y le dije, ¿por qué no produces mi tesis? Y así de la nada, un día él produjo mi tesis y de ahí para acá se convirtió en el productor de mis películas y yo en alguien que le ayuda a escribir los guiones o a editar las películas, ¿no? Y él fue tomando el camino también de la producción a partir Hubo un tiempo, ¿no? De Hubo un tiempo, que fue la película en la que él debutó como productor allá en la escuela, ¿no? En 1994. ¿Sí? ¿Has tenido complicaciones en el financiamiento de tus películas y esto ha ocasionado que la escritura de ellas o su propia producción se adapten a la realidad de las mismas? Siempre hemos tenido conflictos desde la primera hasta la última, ¿no? Hasta Rencor Tatuado. Hoy mismo, en este periodo, desde el 20 con la pandemia, tenemos conflictos para levantar el siguiente proyecto mío, ¿no? Y por supuesto el de él, que está buscando también como recursos para poder levantarlo. Siempre es difícil. Lo que ocurre es que yo soy muy consciente, o intento serlo, muy consciente de las posibilidades que tenemos para hacer las películas, ¿no? Entonces intento escribir, en el caso de que yo sea el escritor de las películas, intento escribir para que las películas sean realizables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Rencor y de La Diosa, que no eran películas mías, pues sí, fue más complicado. Rencor era una película muy complicada, muchas locaciones, muchos personajes, una extensión muy grande, ¿no? Fue muy complicado, nos tardamos casi tanto como el tiempo que nos costó hacer Mil Nubes
para poder hacer Rencor Tatuado. Y La Diosa, pues era una película de época que tuvo la fortuna de tener un apoyo más grande, pero no son... se lo escuché el otro día al director del Focine, que se llama, en este momento se me fue su nombre, pero que decía, cuando los espectadores, por ejemplo, en las películas ven que al inicio hay 30 logos, piensan que las películas se hicieron con mucho dinero, y que haya muchos logos en las películas no siempre es sinónimo de mucho dinero, al contrario, es sinónimo de que hay mucha gente que te apoyó y que la única manera que tienes a veces de retribuirles es poniéndoles un logo, ¿no? Un agradecimiento, cosas así. Los Y en el caso de, créditos. sí, los créditos, un crédito, ¿no? En el caso de nuestras películas han sido siempre, salvo en el caso de, como te digo, de La Diosa del Asfalto y de Sin Hijos, la película de Roberto, que quizás ha sido la película con más presupuesto que hemos podido hacer, todas las demás han sido de presupuestos abajo de los 10 millones, ¿eh? O sea, una película barata en realidad. Considerando que hasta Yo Soy la Felicidad son películas filmadas en 35 milímetros. ¿Consideras que eres partidario del cine bajo presupuesto? Pues más que partidario, creo que lo que sí creo es que haber hecho tantas películas en ese esquema nos da por lo menos la experiencia de haberlas hecho, ¿no? Y que en dado caso, si como van las cosas o si en algún momento deja de haber, ocurre lo mismo que ocurrió en los 90s, que no haya tanta producción y que tengas que hacer películas de muy bajo presupuesto, podremos hacerlas porque ya hicimos muchas, ¿no? Porque hicimos varias, porque empezamos desde inventarnos a ser productores de películas, ¿no? Como con Mil Nubes. Entonces, en ese sentido, considero que me siento afortunado de haber hecho esas películas en esas condiciones, pero, pero bueno, uno siempre quisiera tener más recursos para poder hacer las películas, no mejor, porque creo que están hechos lo mejor posibles con los recursos que teníamos, pero siempre es un alivio tener un poco más de dinero, ¿no? Siempre. Siempre hay algo que no te alcanzó para pagar o que la película se retrasa. Eso se ve sobre todo en el proceso que se tarda, en los años que se tardan las películas para poder llegar y ser concluidas, ¿no? Que por lo menos son de 3 años en el caso de las películas mexicanas. En el caso de una película, por ejemplo, que tenga un apoyo de una plataforma como Netflix o como Amazon, se pueden acabar en 6 meses, ¿no? Eso es algo que lleva 2 años a 3 años en acabarse, porque son más difíciles de producir. ¿Cómo es el entorno de trabajo que rodea tus localizaciones de filmación? En el aspecto de cómo te llevas con tu equipo de trabajo, por supuesto. Como eso sí, ya no me entendí. Sí, básicamente... Lo que hemos hecho y que te comentaba un poco al principio. Dime, dime. Lo que hemos hecho y que nos hemos esforzado en ello durante todos estos años, desde que decidimos ponerle a formar de alguna manera una casa productora, ¿no? Es crear un ambiente de trabajo en el que todos somos amigos, ¿no? Con las diferencias que siempre hay, ¿no? Con los enfrentamientos, los disgustos, los enojos que siempre hay en una película, que de entrada es un momento particular, ¿no? Al estar encerrado durante 8 semanas con las mismas personas, desayunas, comes, a veces duermes con ellas, ¿no? Se crean pasiones, suceden cosas ahí, y entonces siempre es importante que todos seamos amigos. Y afortunadamente, junto con Roberto y con Ileana Reyes y con otros amigos que se han ido incorporando a lo largo de los años, Armando Narváez y Alejandro Cantú, por ejemplo, por supuesto, hemos logrado ser sobre todo amigos que trabajan muy bien y que cuando hay diferencias las arreglamos y que siempre queremos seguir y volver a emprender una nueva aventura porque sobre todo nos la pasamos bien, pese a todo, ¿no? Entonces, el equipo de trabajo de tanto de las películas que yo dirijo como las que Roberto produce o Ileana produce, siempre intentamos que todo sea un ambiente de trabajo relajado en la medida de lo posible y que siempre, ante todo, esté la amistad que sentimos y el cariño que sentimos unos por otros, ¿no?
Por ejemplo, Julián, hay muchos jóvenes que no han podido pasar el examen del CUEC, pero su pasión y sueño por hacer cine están presentes. ¿Qué les recomendarías a estos chicos que quieren hacer cine? ¿Consideras que es necesario estudiarlo en una institución especializada? Yo creo que siempre es bueno tener la oportunidad de estudiar, sin duda. Se ahorra mucho tiempo de aprendizaje, ¿no? Sí, mucho más vasto, ¿no? De lo que se trata el asunto del cine, que tener que empezar desde ser asistente de producción y luego subir a productor, coordinador, asistente de dirección, asistente de cámara. Es un proceso más largo, pero tampoco despreciable, ¿eh? Yo creo que en la actualidad, con las oportunidades que hay de trabajo, ¿no? De trabajo remunerado, además, en el caso de las series, ¿no? Sobre todo de las series, porque las películas siguen más o menos manejándose los mismos presupuestos, pero en el caso de las series hay como una gran oportunidad de aprender, si tienes la voluntad de aprender, ¿no? Porque también puedes malearte participando en una, puedes convertirte en un energúmeno y en una persona que no tenga nada que ofrecerle al mundo del cine, la verdad. Pero yo creo que siempre es bueno tener la oportunidad de hacer el esfuerzo por entrar y estudiar y aprovechar si tienes la oportunidad también de participar en alguna película, en algún episodio. Y lo que se necesita en esto es tener una resistencia fuera de lo normal, ¿no? Si quieres ser director, si quieres ser fotógrafo, si tienes la intención de hacer algo que vaya más allá de ganar dinero para tener una casa y tener unos satisfactores inmediatos ahí, como el coche, como ir al cine, comprarte ropa, se necesita tener mucha fuerza para resistir muchos años, los años que implica levantar una película, ¿no? Convertirse en fotógrafo, convertirse en productor, producir lo que quieres y no producir lo que alguien llega y te ofrece como para que le maquiles, ¿no? Como director, contar la historia que quieres y no solo ser alguien que de alguna manera ejecuta los proyectos de otra persona. Es muy complicado y lo que se necesita es voluntad. A mí me preguntan a veces, ¿cómo has hecho tantas películas? He hecho 6, ni siquiera he hecho tantas, ¿no? Pero yo sin hacerme el sufrido ni nada, les digo, pues bueno, es que vivo en una casita, no tengo seguro médico, no tengo el otro, pero tengo 6 películas y soy muy feliz con ellas, ¿no? Entonces son unas cosas por otras. Yo creo que en la actualidad se puede tener ambas cosas, ¿no? Se puede tener ambas cosas, pero hay que tener mucha voluntad y mucha disciplina, sobre todo. Julián, de verdad es muy vehemente todo lo que nos compartes, e incluso te agradezco mucho que todo ese conocimiento compartido sea transmutado, ¿no? Hacia nuestra audiencia, que seguramente ayudarán a acercarse más a tu trayectoria cinematográfica y a despertar una curiosidad por la realización cinematográfica vista desde otras vertientes. Ojalá que sí. De verdad, nuevamente reitero mi agradecimiento, Julián, por tu tiempo, por la entrevista y todo el conocimiento que has compartido el día de hoy. Te lo agradezco yo también y bueno, ya sabes que aquí es. A mí me gusta mucho hablar, la verdad, ¿no? Y ahora que podamos hacerlo en vivo pues que podamos hacerlo en vivo ya será un plus, ¿no? Sí, próximamente. Un plus y una conexión incluso un poco más real, ¿no? Porque con la, claro. Con la virtualidad, está esta conexión, pero siempre es más ameno entablarlo en persona. Sin duda, te lo agradezco mucho, de verdad. No, al contrario, agradecido soy yo, te mando un abrazo enorme